Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Eh, Nosotros vamos a exponer fisiopatología de enfermedades frecuentes, en este caso, enfermedades respiratorias. Una enfermedad que tenemos es el asma. Siguiente, Tere, por favor. El asma. El asma es una enfermedad que afecta a los pulmones. Es una de las enfermedades de duración prolongada más comunes en los niños, aunque los adultos también pueden padecerla. Es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen, como pueden ver en la imagen, y se estrechen. Esto hace que se presente dificultad para respirar, como sibilancias, falta de aliento, opresión en el pecho y la tos. Alexander, antes de que avances, no es hinchar, ya el término es inflamar. La mucosa se inflama, entonces es por eso que hay una disminución de la luz, ¿no? Y alteraciones a la salida, al flujo, a la entrada, a la salida de aire. Ok, profesora. Siguiente, las causas. Eh, no se conoce la causa exacta del asma. Es probable que sea por genética o por el ambiente influyen, que influyen para el asma, ¿no? El asma es causada por la inflamación de las vías respiratorias. Cuando se presentan ataques de asma, el recubrimiento de las vías respiratorias se inflaman y los músculos que lo rodean se tensionan. Eh, los desencadenantes comunes del asma puede ser los animales, el pelaje de las mascotas, el polvo, el cambio de clima, la actividad física, el polen, el tabaco e infecciones respiratorias como el resfriado común y muchos otros virus. Siguiente, por favor, Tere. ¿Cuáles son los síntomas del asma? Los síntomas del asma incluyen opresión en el pecho, tos, especialmente por las noches y temprano en las mañanas, problemas para respirar, sibilancia, y los síntomas pueden variar de acuerdo al tipo de asma, si es leve o grave. Cuando tienen un ataque de asma, sus síntomas empeoran mucho. Los ataques de asma pueden aparecer de forma gradual o repentina. En ese caso, el médico opta por un tratamiento más fuerte o un cambio de tratamiento, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Cómo se diagnostica el asma? Los profesionales de salud, en este caso el médico, opta por examen físico, también hace un repaso a su historia clínica. Las pruebas de función pulmonar incluyen la espirometría, pruebas de flujo respiratorio máximo para medir qué tan rápido puedes pulsar el aire con el máximo esfuerzo, análisis de sangre o de piel para las alergias, si tiene antecedentes de alergias. Estas pruebas verifican qué alergenos causan una reacción de su sistema inmunitario. Siguiente, por favor, Tere. El cáncer del pulmón. El cáncer del pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos del aire. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres. Hay dos tipos principales: el cáncer pulmonar de células pequeñas y el cáncer pulmonar de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferentes y se tratan de manera diferente también. El cáncer del pulmón de células no pequeñas es el tipo más común, como pueden ver en la imagen. El siguiente, por favor, Tere. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer del pulmón? Los síntomas son tos con sangre, eh, tos resistente que no se va, dolor en el pecho, falta de aire, pérdida de peso sin intentarlo, o sea, sin hacer ejercicio, sin hacer dieta.
dolor en los huesos, dolor de cabeza y ronquera. Siguiente, por favor. Se puede prevenir el cáncer del pulmón. Evitar factores de riesgo pueden ayudar a prevenir el cáncer del pulmón, como dejar de fumar, disminuye su exposición a sustancias peligrosas en el trabajo y disminuye su exposición al random. Las pruebas de random pueden mostrar si su hogar tiene altos niveles de este gas. Puede encontrar un kit de prueba con ayuda de un profesional. Siguiente, por favor. Tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Enfermedad infecciosa contagiosa provocada por microbacterias, principalmente por el Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es esto? El bacilo de Koch. Estas bacterias por lo general atacan a los pulmones, pero también pueden atacar a otras partes del cuerpo, como son los riñones, también la columna vertebral y el cerebro. Siguiente. ¿Cómo se transmite la TBC? Se transmite de una persona a otra persona por el aire. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda, habla o canta, las bacterias de la tuberculosis se liberan en el aire, así eliminando los bacilos. Las personas que se encuentran cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse. Siguiente. Fases de la tuberculosis. En la infección primaria se da en la primera penetración de la bacteria en el cuerpo humano. En esta fase, las personas sufren un cuadro asintomático o síntomas leves, como puede ser una infección respiratoria viral que cede espontáneamente, pudiendo dar algunas cicatrices en el pulmón. Infección latente. En esta fase es en la que se comienza a sentir los síntomas de la enfermedad, pero no se contagia con nadie. Es decir, las bacterias pueden vivir en el cuerpo sin que uno se enferme. Infección activa. En esta fase es en la que la enfermedad ataca con mayor agresividad a las personas con tuberculosis, en la cual pueden contagiar a otras. Siguiente. Los síntomas. Los síntomas más comunes son tos, a veces acompañada de flema, también lo que es acompañado de sangre, fiebre, pérdida de peso, fatiga, sudoración excesiva, especialmente por la noche, y lo que es dolor de pecho, escalofríos. Y en el tratamiento de la TBC, mayormente es la terapia, donde puede durar de semanas e incluso a meses. Los medicamentos que se usan con más frecuencia para la TBC son la isoniazida, rifampicina, etambutol y la piracinamida. Y también cómo detectar lo que es la TBC. Para ello existen pruebas, lo que es la prueba cutánea de la tuberculina y la prueba de sangre. Siguiente. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también llamada EPOC. Bueno, es una patología pulmonar progresiva, potencialmente mortal. El principal causante de esta es la exposición al humo del tabaco, tanto en fumadores activos como en fumadores pasivos. Es una inflamación crónica que daña las vías respiratorias y esta causa que los pulmones se llenen de mucosidad. Asimismo, se inflaman los alvéolos. También daña el tejido pulmonar, dificultando el cambio del oxígeno al dióxido de carbono. Siguiente. Los síntomas. Tos frecuente o tos que produce mucha mucosidad. Falta de aliento
al hacer actividad física, sensación de presión en el pecho, sibilancia. La causa principalmente es el tabaco, ya sea por inhalación de humos, también por carbón, polvos y productos tóxicos. La edad más frecuente es a partir de los 40 años y en genética tienen más probabilidades familias con antecedentes a EPOC. Siguiente. El tratamiento. Tenemos a EPOC leve, ahí tenemos al SABA, que es un broncodilatador de acción corta, agonista beta 2. Tenemos ahí al salbutamol y a la terbutalina. Tenemos al SAMA, que es un broncodilatador de acción corta, anticolinérgico. También tenemos al ABA, que es un broncodilatador de acción larga, agonista beta 2. Tenemos ahí al formoterol y al salmeterol. Y también tenemos al AMA, que es un broncodilatador de acción larga, anticolinérgicos. Y ya en la EPOC moderada, tras haber seguido los pasos anteriores, se debe valorar la adición de un corticoide. Y si no llegase a ser suficiente el corticoide, se considera añadir teofilina. En la EPOC grave, tras haber tenido en cuenta lo anterior, el paciente deberá someterse a rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia o trasplante pulmonar. Datos claves acerca del EPOC. La EPOC es incurable, pero el tratamiento puede aliviar los síntomas, mejorando la calidad de vida del paciente y reduciendo notablemente el mayor riesgo de defunción. A lo largo del tiempo, la EPOC causa pérdidas de la función respiratoria y también es importante la administración de la vacuna antigripal. Siguiente. La bronquitis aguda y crónica. ¿Qué es la bronquitis? Es la inflamación hinchazón de las vías aéreas principales que se llevan aire hacia los pulmones. Estas hinchazones lo cual dificultan la respiración. Acá en la imagen podemos ver unos bronquios sanos y unos bronquios inflamados. En los bronquios sanos no vemos las paredes que están inflamadas. Dentro de ellas tampoco vemos mucosidad. Y en los bronquios inflamados podemos ver mucosidad o también conocida como moco, ¿no? Estas se dividen en dos grandes grupos, bronquitis aguda y crónica. Siguiente, compañero. Ya. ¿Qué es la bronquitis aguda? Ocurre cuando se inflama las vías respiratorias de pulmones y produce mucosidad en los pulmones. Eso nos produce la tos. La bronquitis aguda, con frecuencia llamada resfriado de pecho, dura menos de 3 semanas y es el tipo más común de bronquitis. Se presenta por lo general en los periodos invernales, en junio, julio, agosto, septiembre, durante los cuales aumentan notoriamente las enfermedades infecciosas y respiratorias. Y la bronquitis crónica es un tipo de enfermedad obstructiva pulmonar crónica, o sus siglas son EPOC, inflamación e irritación de las vías respiratorias. Se considera crónica cuando los síntomas perciben más de 3 semanas. Siguiente, compañero. Y las causas serían de la bronquitis aguda, la infección viral, las bacterias, los contagios, el tabaco o también el cigarro, ¿no? Agentes externos. Y de la bronquitis crónica, las sustancias inhaladoras, acá vendría por ejemplo la droga, contaminación, infecciones microbianas. Y los síntomas de la bronquitis aguda, hay fiebre, tos, esputo o flema, puede ser amarillenta o verde, y molestias en el pecho, escalofríos, dolor de cabeza. Y en la bronquitis crónica los síntomas: tos crónica con expectoración, molestia en el pecho, esputo purulento verde o amarillo, sibilancia, o también puede haber sonidos que se puede escuchar como silbidos o burbujeos, dificultades para respirar. Siguiente, compañero.
Ya. ¿Cómo se puede diagnosticar? Con rayos X por el pecho, oximetría digital, cultivo de las secreciones nasales, respirometría. El tratamiento: aumenta de ingesto, tomar más agua, analgésicos, antitusivos, antibióticos, vacunas contra la influenza y el neumococo. Siguiente. Buenas tardes. Neumonía adquirida en la comunidad. Es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso adquirido en el medio comunitario y no en hospitales o establecimientos geriátricos, o que es diagnosticada dentro de las 48 horas posteriores a la hospitalización. Definición de neumonía. Es una infección de pulmón que ocasiona inflamación y daño del tejido pulmonar causado por bacterias, virus, alergias o la irritación del tejido del pulmón por sustancias inhaladas. Su fisiología. Si un agente causal logra pasar las defensas de los cornetes y vibrisas, llegan al epitelio traqueobronquial, que están conformados por las células calciformes. Estas segregan moco, que al liberarse al exterior van a eliminar consigo los microorganismos. Otra defensa es el reflejo de las náuseas y el mecanismo de la tos. Pero si pasan o llegan a ingresar a los alvéolos, estos alvéolos están formados por 3 tipos de células que nos van a defender, como neumocito tipo 1 y los neumocitos tipo 2 y los macrófagos. Los macrófagos se van a encargar de fagocitar a todos los microorganismos. Y si no lo logran por no abastecerse, se activa otro tipo de defensa, como la interleucina y factor de necrosis tumoral, que van a provocar en los alvéolos una inflamación para que estas bacterias no logren salir de los alvéolos y multiplicarse. Después, otra defensa se activa: la interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos. Estos se van a encargar del reclutamiento de los leucocitos a los alvéolos y van a fagocitar a las bacterias para lograr el equilibrio. Pero al intentar esto, van a provocar una fuga alvéolo capilar, que quiere decir que los eritrocitos que están presentes en los capilares van a llegar a los alvéolos para eliminar también a las bacterias, formando una acumulación de líquido. Que este líquido nosotros podemos, a la forma de auscultación, vamos a escuchar unos ruidos estertores. Ahora, fases en el alvéolo. Tenemos la congestión o edema, que es un exudado proteinasa con bastantes bacterias en los alvéolos. Después viene otra parte que es la hepatización roja, que ya no va a estar solamente los exudados proteínicos, sino también los leucocitos y las bacterias presentes, sino también los eritrocitos. Después pasa a otra fase llamada hepatización gris, que consiste ya en la degradación de los eritrocitos, que solo viven 120 días desapareciendo de los alvéolos. En cambio, los neutrófilos van a continuar estando de manera masiva dentro de los alvéolos, donde las bacterias van a ser extinguidas en esa fase, logrando una correcta eliminación del agente agresor. En esa fase se ve negro por los depósitos de fibrina y por las lisis de los eritrocitos. Y bueno, y la última fase, que es la resolución. En esta fase solamente va a haber los macrófagos, los leucocitos desaparecen. También se eliminan restos de neutrófilos, bacterias y fibrina, quedando completamente nuevo y listo para funcionar. Y finalmente cede la inflamación. Y con esta fase se logra la resolución del parénquima
pulmonar específica de los alvéolos. La neumonía puede adquirirse de dos tipos de forma. Puede ser neumonía lobular y bronconeumonía. Siguiente. Los agentes patógenos. Tenemos las bacterias Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Como virus tenemos influenza adenovirus. Como hongos, Histoplasma capsulatum. Como parásitos, Toxoplasma gondii. Ya. Según sus síntomas clínicos, tenemos neumonía típica y tenemos neumonía atípica. La típica es causada por bacterias Streptococcus pneumoniae. Sus síntomas: fiebre, flema, escalofríos y dolor de costado. Sus pruebas se realizan por radiografías, tratamiento antibiótico, evolución rápida y satisfactorias de evolución. Neumonía atípica, causada por virus, influenza, coronavirus. Síntomas: tos seca, sin fiebre, dolor muscular. Pruebas también con radiografías, tratamiento antibiótico, retrovirales. Su evolución es lenta y gradual. Tratamiento. El tratamiento es ambulatorio. Puede ser con macrólidos y doxiciclinas o quinolonas y betalactámicos. El siguiente. Los factores de riesgo. Tenemos a los ancianos, a los diabéticos, a los alcohólicos y a los que están baja de defensa, a los fumadores en especial. ¿Cómo prevenir la neumonía? Evitar el contacto con personas con neumonía, ya que el contagio es rápido. Vacunarse contra el neumococo y la influenza. Alimentarse bien y mantenerse hidratado. Siguiente. Continuando con la exposición. Bueno, a mí me toca la parte de edatidosis pulmonar. La edatidosis pulmonar es una enfermedad parasitaria producida por el Echinococcus granulosus en su forma lavaria, que parasita el intestino del perro e infecta al ser humano como huésped intermediario accidental. Tiene una distribución mundial, siendo más frecuente en Argentina, Uruguay y Chile y países europeos como Grecia, Portugal y España. En Venezuela es poco frecuente. Bueno, también en general los pacientes parecen así, son asintomáticos durante mucho tiempo debido a que lento crecimiento de los quistes que pueden afectar a cualquier órgano. En la mayoría de los casos afecta, pues, lo más afectado es el hígado, ¿no? Y pulmón. Bueno, mayormente en los enfermos presenta un solo quiste y es más frecuente en el lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿Cómo se transmite? Bueno, la infección se produce cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas, y esto ocurre por actividades como, bueno, puede ser, ¿no? Que hay personas que normalmente a los perros pues tiene mucho contacto, hasta niños, no se dejar así por lamber por el perro, porque el perro puede ser que pues, haya hecho su heces y se haya manchado, por eso parte también, pues no, si mucho se acercan las personas, por medio de eso también se puede contagiar, y también por las verduras contaminadas o también tomar agua contaminada, ¿no? Etcétera. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas, las personas enfermas desarrollan quistes en el hígado y pulmón, aunque también pueden llegar a otros lugares del cuerpo, como cuáles. Bueno, frecuente en los huesos.
riñones y corazón, los músculos. También puede ser el sistema nervioso central. Bueno, las personas que tienen quiste edatérico pueden no tener síntomas durante muchos años. Como vemos acá imagen, ¿no? Como está con síntomas y dolor torácico que tiene, ¿no? Y también puede ser que sea el dolor abdominal o dolor torácico, también puede que tenga esputo con sangre. Bueno, de acá, ¿cómo se puede, tratamiento? Los tratamientos que puede utilizar, bueno, el pulmonar es quirúrgico. Consiste en la erradicación de los quistes, la corrección de los efectos de la presencia, o también periquística, cavidad residual. Bueno, el más utilizado es el de los pacientes. Ay, un ratito. Bueno, lo más utilizado para tratamiento, que sería hacer medicamento, es albendazol. ¿Por qué? Porque tiene más absorción. Esto impide la utilización de la glucosa, ¿no? Por parte del parásito. Y la duración del tratamiento puede ser de 4 a 6 semanas, como también puede ser de 4 o 7 días antes de la cirugía. Diagnóstico. El diagnóstico, los exámenes complementarios como los estudios radiológicos, inmunoserológicos específicos. La radiología simple de tórax es una prueba esencial en el diagnóstico. Las imágenes son muy variadas y corresponde a las dos situaciones diferentes: los quistes intactos y los quistes complicados. También los quistes, bueno, simples aparecen como nódulos o masa, ¿no? Pulmonares de densidad uniforme. El tamaño es muy variado, de 1 a 20 centímetros. Suelen pues, ser redonda en los quistes centrales y ovaladas en periféricos. Otros exámenes complementarios que pueden tener utilidad en el diagnóstico son la tomografía axial computarizada, TAC, que es, ¿no? el de acá, y la resonancia magnética nuclear. Bueno, el TAC es utilizado para pues, descartar la presencia de edatidosis extrapulmonar, y es de gran utilidad que quiste de gran tamaño o complicados. Permite, además de definir con mayor precisión la relación anatómica del quiste. ¿Cómo se llama? En resonancia, en este caso se utiliza con frecuencia, salvo en casos muy complejos y para definir la vía de abortaje quirúrgico. Complicaciones. Las complicaciones, podemos acá observar, las complicaciones más frecuentes en el pulmón son infección de quiste. También podemos encontrar ruptura del quiste, neumonía periquística, neumotórax, piotórax, shock anafiláctico.
Prevención, acá prevención es lo que podemos, estrategia consiste en romper el ciclo biológico de transmisión doméstico en el que participan los perros y el ganado, ¿no? Otros animales, puede ser oveja o ganado o vaca. En este caso, ¿cómo podemos saber prevenir? Bueno, dando pues, desparasitando a los perros, bueno, cada 45 días, lavando con agua potable a chorros fuertes las frutas que nosotros consumimos, evitando pues también los perros que estén lambiendo ¿no? hasta las personas adultas o a niños también. También se debe evitar que los niños pues jueguen en la tierra o arena, o también, no, en esa parte también pues no sabemos que el perro haya hecho sus heces, ahí contamina pues la tierra, todo eso. Y también pues lavemos las manos bien, ¿no? Para poder evitar el contagio. Acá es lo que también vemos en la imagen de todo lo que bueno, de lo que acabo de decir, cómo es el mecanismo, todo de lo que pasa de esa enfermedad. Como decíamos, ¿no? Todo el hospedero definitivo o que es el perro, como observamos aquí. Y eso que también hospedero que ya había dicho, intermediario, que vendría a ser pues acá oveja o vaca o otros animales, o también tenemos pues intermediario que también sería pues el ser humano, que sería nosotros. ¿Y cómo se va infectando el perro? El perro pues se infecta consumiendo los quistes del órgano, de acá del intermediario del animal. Y después que consuma, pues no acá ingesta, acá también dice aquí. Y el perrito ingesta en su intestino lo que se pueden ver, bueno, el quiste. Va a pasar a ser esto de acá, un gusano adulto que tiene 3 fases. Ese puede ser fase de anillo, que sería fase 1, fase 2, fase 3. Y de acá, ¿cómo nosotros nos contagiamos de esa enfermedad? Bueno, después de todo esto, viene acá huevo embrionado de heces, ¿no? El perro cuando hace sus heces, ahí es lo que ya elimina lo que es huevo embrionado. Eso es lo que a nosotros nos contagia, nos infectamos y entra por la vía digestiva, ingresa y después pues va a ser el de acá que es oncosfera, ¿no? Cuando ingresa todo se convierte en oncosfera. Y luego, después liberando embriones, ¿y qué va a pasar por el mucosa intestinal? Va a ir por la vía, por la circulación o portal también, ¿no? Por el primer donde el primer, como había dicho, el más afectado es el hígado. El primero donde va a llegar es el hígado. Y también puede ser infectado, pues como ya había dicho, a nuestro pulmón, riñón, el corazón, también el cerebro, incluyendo los huesos. También lo que podemos acá, como ya el perro elimina, también igual los animales vuelven a consumir y así sucesivamente, y acá de que el quiste se convierte y de nuevo así, ¿no? Es una consecuencia, ¿no? Que va contagiándose. Y cuadro clínico también, que es mayormente en esta enfermedad, es asintomático, como ya lo había dicho, que es asintomático. Por ejemplo, que el médico lo puede detectar a un paciente, pues cuando va normalmente a hacer otra patología, hacer un estudio, ahí lo que le pueden mandar hacer una tomografía o radio X, eso, ahí lo que pueden detectar, ver, observar el médico. Bueno, el quiste se puede liberar y llegar al conducto vía
Bueno, si llega al conducto biliar, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es provocar ictericia, fiebre, pruritos, urticaria. Es lo que nos puede pasar si llega al conducto biliar. Y también si se va, pues, si se va a nuestros pulmones, lo que puede, pues, pasarnos es, una persona, por ejemplo, si siente disnea o tos seca, ¿eso qué significa? Que el quiste puede estar por romperse o está rompiéndose, ¿no? Por eso mismo la persona siente pues ese síntomas o ese dolor que tiene. Y también bueno, al corazón, si llega a nuestro corazón, lo que puede provocar es precarditis y se va bueno, también al sistema nervioso central, como ya había dicho, puede provocar lesiones expansivas. Y los huesos, ¿qué pasa si llega a nuestros huesos? Bueno, va a la médula y erupciona y provocando fracturas patológicas, como ya no sabemos. Y acá también, como ya había puesto diagnóstico, pues no podemos por rayos X simple, que va, pues ahí se va a observar tumoraciones de densidad uniforme, que serían más pequeños, así, no sé, apenas. Y después por TAC, pues, lo que ya había puesto la serología, ahí ya que se ve pues un poquito más engrandado, se puede ver masa con paredes gruesas o finas, ya se ve mejor, ¿no? Y el tratamiento, como ya, el principal tratamiento de lo que, bueno, él visto o ha leído, dice que es de quistetectomía, ¿no? Quistetectomía. Bueno, el tratamiento, pues, paliativo puede ser, como ya había dicho, el albendazol. Bueno, eso sería todo de mi parte, gracias. Muy bien. Palmas para sus compañeros. Ha sido bien explicado el tema. ¿Tienen alguna pregunta? Si tuvieran alguna pregunta para ellos. Bien, ¿ninguno? Entonces, todo claro. Entonces, pregunto. Miss, sí, buenas tardes. Con respecto a TBC, bueno, siempre llevan como un tratamiento ahora, ¿no? Claro. Y como un programa. Exacto. Sí, hay un programa de tuberculosis, ¿no? Es el PCT. Y es un tratamiento supervisado, es un tratamiento que obviamente requiere medicación. ¿Ustedes como grupo quisieran contestar? ¿Saben algo sobre el PCT? El grupo que acaba de presentar. Disculpe, ¿puede repetir, compañero? No le entendí muy bien. En cuanto a la tuberculosis, hay un programa de tuberculosis. ¿Saben algo ustedes del programa de tuberculosis? Sí, Miss, ese es un programa que, por ejemplo, en todos los centros de salud te lo brindan a los pacientes. Todo lo que, los medicamentos, eso es lo que dijo mi compañera, mencionó. Ese es el tratamiento que llevan los pacientes. También orientan para sus familiares, se dan charla, porque yo he visto que lo hacen en donde yo trabajo también. Y todo lo que brindan, todo eso es lo que llevan los pacientes. ¿Dónde trabajas, Teresa? Un policlínico. Un policlínico, ya, bueno, como su compañero dijo hace un momento, es un programa que el Estado saca programas para enfermedades, en este caso que son problemas importantes de salud pública, ¿no? Y para nosotros la tuberculosis es un problema de salud pública, ¿no? Es un problema que no está controlado.
Sí, Miss, no tiene controles, hay personas que están padeciendo mucho de esa enfermedad. Bueno, entonces como refería su compañera, sí hay un programa, ¿no? Y ese programa tiene la finalidad de que los pacientes cumplan pues el tratamiento, porque una de las complicaciones que teníamos era secundario a que los pacientes no cumplían el tratamiento, ¿no? Entonces, ahora el tratamiento es supervisado. Ajá. Mónica, levantaste la mano. Sí, Miss, si quería dar un alcance, sí sé que hay un programa, porque aquí en la posta que yo vivo se ha visto que hay ese programa de TBC y y los controlan e incluso a los pacientes tienen que ir a tomar sus medicamentos Es supervisado. y supervisado y si no van tienen que mandar la filmación e incluso sé que tienen apoyo de víveres a las personas que están en tratamiento es por un año y medio si no me equivoco doctora, pero sí he visto que lo supervisan y se dan el trabajo de si es que el paciente no puede ir a las casas a verificar. Claro. Es o sea que en mi zona, como yo vivo acá por Canto Grande, hay bastantes personas con TBC y he visto cómo vienen y verifican en las enfermeras, ¿no? Verifican que la persona está llevando su tratamiento. Claro, es un esquema de tratamiento que va a ser variado también, ¿no? Tiene esquemas. Obviamente dentro de los esquemas nosotros vamos a tener que ver algunos medicamentos que van a ser primordiales. Por ejemplo, la rifampicina y la isoniazida, ¿no? Son elementos o medicamentos de base. Entonces hay una fase intensiva de 2 meses, luego hay una fase continua que puede ser de 4 a 7 meses, ¿no? Dependiendo del tipo de tratamiento. Ahora, hay tuberculosis pulmonar, hay tuberculosis extrapulmonar, también depende de eso, ¿no? Y hay esquemas de tratamientos para tuberculosis XDR, MDR. Entonces, eso varía. A ver, levantó la mano María. María, ¿levantaste la mano? ¿O fue un error? Sí, María. Disculpe, se levantó por error. No, no hay ninguna pregunta. Ya, perfecto. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, la tuberculosis es un tema de salud pública. Es muy importante que nosotros veamos que convivimos todavía con esta enfermedad. Y obviamente el tema de la pandemia a nosotros nos ha traído ciertas medidas de protección, ¿no? El uso de mascarillas y eso como que de alguna forma nos ha hecho tomar conciencia de que existen enfermedades respiratorias y estas podrían, obviamente, se contagian por vía aérea. El hecho de usar mascarilla para nosotros ha sido una cosa bastante importante, creo yo, porque al final hemos reducido un poco el tema de la prevalencia de estas enfermedades también, ¿no? Y ustedes mismos, ¿no? Tienen más cuidado. De repente cuando alguien tose, ¿no? A veces alguien tosía y obviamente podíamos estar expuestos a esas microgotas que pueden viajar, ¿no? Incluso más de 2 metros. Entonces, esos aerosoles que uno elimina cuando uno está tosiendo y a veces la falta de protección, ¿no? No nos protegemos y tosemos de repente de forma indiscriminada, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros veamos que existen enfermedades respiratorias en general, ¿no? Estas microgotas van acompañadas. No hemos tocado todavía el COVID, ¿no? Lo vamos a tocar ahora también un poco, pero es importante. Addison, ¿levantaste la mano? Sí, Miss, buenas. Miss, con respecto al tema de la TBC, después que pasa eso, digamos, su periodo, ¿hay que hacerle algún seguimiento? Claro, claro, claro. Cuando un paciente es ya dado de alta, de todas maneras hay que hacerle seguimientos periódicos, ¿no? Y luego ya se va espaciando el seguimiento. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estos pacientes, si en algún momento, ¿no? Descuidan su alimentación, las defensas bajan. Por ahí mencionó su compañera en la tuberculosis que podemos tener la prima infección y esta prima infección podría, ¿no? Quedarse en el pulmón y ahí queda todo, ¿no? Pero en algún momento podría reactivarse también porque se encapsula, pero podríamos nosotros tener una reactivación de la tuberculosis, ¿de acuerdo? Y esa reactivación podría irse a cualquier parte del cuerpo.
Ah, ok, Miss, porque justo sí conozco a una persona muy especial, que ha tenido ese caso. Y el tema es que a veces le sube de la nada la fiebre y comienza a tener lo que es demasiado dolor en la espalda. Ujú. No sé si es que otra vez será esa misma Claro, enfermedad sí, o si podría está ser. así, si está así, es probable que sea la misma enfermedad, ¿no? Hay que hacerle chequeos, controles, y si estás con su... Hay signos importantes, ¿no? Por ejemplo, la baja de peso, la tos productiva, la sudoración, son cositas que nos ayudan a pensar un poquito más en tuberculosis. No sé, sobre todo la persona ha tenido antecedentes, hay que hacer un chequeo, porque también podría quedarse con algunas secuelas, ¿no? Producto de eso, de esa enfermedad que ha sufrido. Entonces, es importante hacer los chequeos. Recomiéndale, y si está con fiebre, hay un proceso infeccioso, algo está pasando. Eso no es normal. Ok, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta para sus compañeros? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a dar 5 minutos de break para que tomen agua, se tomen un café y regresamos para la teoría. Ok, Miss.